Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Casa Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery y, como siempre digo cada semana, galardonado a nivel nacional. Como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora y también portavoz de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía y bueno, recién nos vamos recuperando de estos cambios climatológicos, pero aunque aún no podemos pensar ni siquiera que es verano, debemos prepararnos para el verano y sobre todo para la primavera. Vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver mucho con nuestro departamento de recreación, porque se trata de programas, se trata de clases y también se trata de empleo para nuestros jóvenes. Tengo acá de invitado en el estudio en el día de hoy a Carlos Castro, quien es especialista de recreación. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo estás? Primera vez acá en nuestro programa, corazón. Bienvenido. Gracias. Por partida doble. Por partida doble. Vamos a estar conversando contigo, Carlos, sobre varios programas existentes de recreación, los que hay durante los horarios después del colegio. Y también vamos a hablar sobre lo que es empleo para los jóvenes durante los meses del verano. Así que ustedes que nos escuchan, vamos a hacer la pausa de rigor y cuando regresemos, lápiz y papel, porque aquí hay empleo para nuestros jóvenes, por favor, para que sean bastante productivos durante los meses del verano. Ya regresamos. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije en la apertura del programa, hoy vamos a estar conversando sobre varios servicios y programas por parte de nuestro departamento de recreación. Lápiz y papel porque quizás usted va a estar interesado. Además, posiblemente vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes le hagan preguntas directamente a Carlos sobre algunos de los temas que él nos va a estar platicando. El número de cabina, 301-962-1540. 301-962-1540. Vamos a dejar que Carlos hable un poquitito y después ustedes si quieren le llaman con algunas preguntitas. Carlos, bienvenido acá a Montgomery al Día. Vamos a conversar primero de Excel Beyond the Bell. Yo le digo en español que eso es más o menos así como que triunfar, tener éxito, mejorar después de la campana. Es un programa que está establecido en unos 7 colegios intermedios de las escuelas públicas del condado de Montgomery y básicamente se trata de eso, de mantener a nuestros chicos capacitados y entretenidos. El estudio reciente, estás tú aquí para darnos la noticia de lo que le revela ese estudio. Claro, sí, recientemente el MCPS, las escuelas de Montgomery County, han hecho un estudio en el que los resultados reflejan de que los chicos que participan regularmente en nuestro programa de Excel Beyond the Bell demuestran un incremento sumamente significativo en sus promedios de notas, también en su asistencia con respecto a los chicos que no están participando en nuestros programas. O sea, que lo que es la ausencia escolar mejora. Correcto. Mejora la ausencia escolar y a la misma vez, pues, académicamente se superan. Correcto. Okay. ¿Cómo es ese currículo? Una vez más, solamente se está ofreciendo hasta este momento en 7 colegios intermedios de las escuelas públicas. Es un programa después que culminan las clases, por eso Excel Beyond the Bell. Es después que toca la campana del final del día. ¿Cómo funciona el currículo de este programa que ha tenido tanto éxito en esas dos áreas, ausencia escolar y mejora académica? Bueno, los chicos por medio de las escuelas pueden recibir la registración para los programas que tenemos. Ellos tienen una diversidad de opciones que ya van entre STEM, programas de STEM, programas de artes y manualidades. STEM es ciencia, matemáticas y tecnología. Correcto. Artes y manualidades, deportes, cocina y liderazgo. Entonces ellos escogen, están ofrecidos durante diferentes días, diferentes clases. Entre artes tenemos ya sea danza de latina, hip hop,
y otras diferentes clases que damos. Este es un programa que se ofrece a través del Departamento de Recreación en colaboración con algunas entidades sin fines de lucro también, con fondos obviamente del condado, y se ha estado conversando el tema de quizás expandirlo a otros, sino a todos los colegios intermedios de las escuelas públicas del condado de Montgomery. Claro que eso tiene que ver mucho con situaciones presupuestarias y vamos a ver lo que pasa en el futuro, pero ahorita está vigente, está en 7 colegios y básicamente lo que ha demostrado es eso, que es un gran colaborador, sobre todo en los colegios que por lo general provienen las familias de recursos medianos a pocos recursos también. Correcto, y esa es la idea del Departamento de Recreación, es crear una equidad a todas las personas de nuestro condado. Estamos ofreciendo programas de alto nivel que tal vez no se pudieran acceder a otras personas que no tienen un alcance económico grande. Usualmente ha habido un promedio, han hecho un estudio que nuestros programas podrían costar hasta un valor de $10,000 a los participantes si ellos se registraran en un programa privado. Entonces nosotros estamos dándole la oportunidad de que participen en programas de alta calidad. Y es durante todo el curso escolar también. Correcto. Durante el curso escolar, varios días de la semana después del colegio. Vamos a hablar un poco. ¿Tienes el nombre de las escuelas participantes contigo? Los 7 colegios. Ok, no, está bien. Sí. Si usted desea saber si el colegio de su hijo o de su hija participa, recuerde, son los colegios intermedios, son 7, no son todos los de las escuelas públicas, pues simplemente pregunte en la oficina del colegio o vaya al sitio web del condado, montgomerycountymd.gov/REC, que es el sitio web, obviamente, de nuestro departamento de recreación, quien maneja este programa después del colegio. En pocas palabras, el estudio dijo que funciona y que es exitoso y que los chicos van mejorando, ¿sí? Correcto. Ok, perfecto. El asunto ahora es el dinero para ponerlo en otros colegios, y en eso está nuestro director del Departamento de Recreación, Gabriel Albornoz, en este proceso de presupuesto, porque estamos precisamente en esa etapa. Háblame ahora del programa de los empleos del verano, Carlos. Sí, entre otros programas que tenemos del Departamento de Recreación está el programa, se llama Teamworks, que es un programa que da la oportunidad a los chicos en este momento de high school de participar en un programa donde les ayudamos a conseguir ese primer trabajo que tanto es difícil conseguir. Además, no solo les proveemos la oportunidad de trabajar, sino que les estamos ayudando a que experimenten el proceso, todo el proceso que se da desde a dónde buscar trabajo, entrevistas, prepararlos para una entrevista, crear un currículum, la hoja de vida, y aplicar en sí, hacer todo el proceso. También tenemos talleres que los preparan para este proceso. Yo recuerdo que si no fue el año pasado, quizás fue el año anterior, creo que fue el año pasado, que hicieron un evento grande que verdaderamente llegaron cientos de jóvenes, donde ahí mismo, bajo un solo techo, tenían personas que les estaban asistiendo con preparar la hoja de vida, cómo guiarlos en la búsqueda de empleo, cómo darles empleos en diferentes entidades, diferentes departamentos, y fue un evento sumamente exitoso el año pasado. ¿Eso es algo que ustedes están preparando para este año? Sí, siempre estamos preparando, Okay. Tenemos en plan hacer ese evento. Ok. Generalmente, ¿cuántos jovencitos terminan contratados con empleo? El año pasado, durante el verano, tuvimos alrededor de 100 estudiantes. No solo durante la época laboral, la época de verano, sino que también tenemos empleos durante el año escolar. A tiempo parcial. A tiempo parcial, usualmente en nuestros programas de recreación que tenemos en las escuelas de high school, hay oportunidades para que trabajen dentro de esos programas. También hay en otras entidades que nos prestan la oportunidad de que los chicos vayan a trabajar ahí. Yo sé que, bueno, ni hablar de las piscinas todavía, ¿no? Pero yo sé que cuando abren las piscinas, tenemos muchos chicos que están ahí de salvavidas, que reciben la capacitación para trabajar en la cuestión esta acuática de nuestro condado. Si yo quiero ser salvavidas, ¿cómo le hago? Porque me imagino que tengo que ya hacerme salvavidas hoy para poder tener el empleo en el verano, ¿no? Claro, nosotros proveemos de los cursos. A todos los chicos que están en el Teamworks les proveemos el curso de primeros auxilios y CPR.
Es parte del proceso de contratación, y si es por parte del departamento acuático, del departamento de recreación, ellos les proveen lo necesario para que se vuelvan unos salvavidas. O sea que si estoy interesada, ya mismo tengo que comenzar el proceso para hacerme estas pequeñas certificaciones que dan ustedes, etcétera, ¿no? Correcto, estamos en el proceso de empezar a hacer la contratación para el verano. Exacto. ¿Cuál es el mejor sitio? Yo me imagino que es el mismo, montgomerycountymd.gov, no, diagonal RS. Claro. Sí, y de ahí buscar en la parte de Teamworks. Buscar la parte de Teamworks, que es el programa que canaliza los empleos para la juventud en nuestro condado. Todo el año tienen trabajos. ¿Cuántos jovencitos más o menos tienen trabajo con ustedes así todo el año? Sé que es a tiempo parcial la mayor parte de las veces. No tendría el número exacto, pero sé que en diferentes escuelas. Yo soy el encargado de Blair High School. Ajá. Y en mi escuela hay como 5 chicos que están estudiando, y en otras escuelas que tenemos deben de haber otros chicos, otro número de chicos igual. Ajá. También tenemos que participan con el Museo de Niños que está acá. Ok, sí, claro, el que está en la biblioteca. Correcto, también participan en eso, y tenemos otras entidades. Nos hemos también asociado con el Hispanic Business Foundation, y ellos nos dan oportunidad de que los chicos trabajen con alguna de esas empresas. Ay, mira qué bien, no sabía de esa alianza con el Hispanic Business Foundation. Si usted está interesado, si tiene un joven en casa, quizás sería esta una buena oportunidad para que usted le anime y le motive un poco a que busque más información, indague más sobre todos estos programas que tiene Teamworks en relación a poner empleos en las manos de nuestros jóvenes acá en el condado de Montgomery. Una vez más, para buscar mejor información, dígale a su hijo o su hija, montgomerycountymd.gov, diagonal REC, y buscar hacer la búsqueda por Teamworks. Háblame de otros programas, corazón. Claro, tenemos programas también para los chicos de bachillerato. Se llama el programa Rec Zone, que son programas que están en 5 escuelas de bachillerato. Está en Wheaton, Springbrook, Blair, Watkins Mill y Einstein. Es lo mismo, programa de después de escuela. Los chicos tienen la oportunidad de participar en diferentes actividades, ya sea deporte, música, artes, manualidades. Correcto. Son programas que son totalmente gratis. Esto es sumamente importante para nuestros padres. Y le dan transporte también, ¿no? La escuela pueden agarrar las activity buses, los buses de actividades que se venden. Los chicos tienen la oportunidad de decidir en cualquiera de las actividades que quieran participar. Tenemos programas sumamente importantes, especialmente estamos tratando de integrar a nuestra comunidad. Años atrás ha estado, especialmente con el número de chicos que han recién llegado de nuestros países, estamos tratando de darle la oportunidad de que se integren. Esa es una de nuestras principales prioridades que tenemos, ¿no? Ayudarle a los chicos que se integren en lo social de este país. Sabemos que es muy difícil con la llegada, empezar a hacer nuevos amigos. Sí, el proceso de adaptación, eso, exacto, hacer amigos nuevos. Idioma y todo eso. Entonces nosotros estamos dándole las oportunidades de eso. Justo hace pocas semanas hemos conseguido hacer acompañarnos con una compañía grande de snowboard que se llama Burton. Ajá. Y nos han dado espacios para participar en un programa de que los chicos aprenden a hacer snowboarding. So, nos dieron la oportunidad de 8 estudiantes, y estamos llevando chicos. Uno de nuestros chicos que recién ha venido ¿de Puerto Rico? Guatemalteco. A deslizarse en la nieve, en la tabla, me parece fabuloso, sí que aprenden. Su comentario es algo que nos ha tocado a nosotros. Hace 6 meses él vino, nunca había visto la nieve. Pero por supuesto, claro. Y el día de hoy ya está deslizándose. Y está deslizándose en las montañas, imagínese usted. Mire, si usted está escuchando, le interesa hacer alguna pregunta a Carlos acá, especialista de recreación de nuestro departamento de recreación. La línea telefónica acá en cabina es el 301-962-1540. 301-962-1540. Estamos hablando de los programas que tiene el Departamento de Recreación después del colegio y otro tipo de actividades y también empleos para nuestra juventud acá en el condado. ¿Por qué? Porque ya se aproxima la primavera y también el verano, y pues son temporadas de nuestro año donde siempre tratamos de que los
jóvenes estén canalizados en actividades productivas y sobre todo que les ayude más adelante con su futuro profesional, así como dijiste tú, construyendo una hoja de vida y adquiriendo cierto nivel de experiencia a través de estos empleos. ¿Cuáles son los empleos que ofrecen por lo general? Mencionaste el del Kit Museum. ¿Qué otro tipo de empleos más o menos? ¿Y pasantías? ¿Se consiguen pasantías? Sí, también conseguimos pasantías con diferentes compañías. Ok, que eso también es muy importante para construir esa hoja de vida, sobre todo si están en bachillerato y se perfilan para empezar a llenar esas solicitudes de matrícula a los colleges y las universidades a través del país, porque eso es lo que dicen resume building. Eso sirve para reforzar lo que es la experiencia que han tenido los jóvenes. Y siempre pues nosotros empujamos a nuestra población, a los padres. Generalmente este programa yo digo que lo oyen los padres, los abuelos, los tíos, y siempre les digo a ellos, por favor, empujen a nuestros jóvenes, porque si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Y esa es una realidad. Ok, sígueme hablando de los programas, porque tú trajiste un montón de tarjetas con un montón de programas que quieres promover. Sí, bueno, están los programas de high school, tenemos eventos especiales, tenemos los viernes durante el invierno, es algo bien importante, tenemos un programa de futsal, un torneo de fútbol de sala, en los cuales tenemos alrededor de 300 alumnos que participan. ¿Dónde hacen esto? En Long Branch Community Center. Okay. Estamos ya en la 5ª semana del torneo. Son 8 semanas, hay 6 semanas del torneo normal y después nos vamos a las eliminatorias, los playoffs. Y es un programa sumamente importante ya que damos la oportunidad de que los chicos un viernes en la noche estén en un lugar que sea sano, que se estén recreando de una manera sana, supervisados. Y los chicos lo disfrutan mucho. Me imagino. El viernes pasado, además de tener la opción de que estén jugando fútbol, teníamos un taller de baile, donde los chicos que llegaron y las chicas, porque no es solo para chicos, tenemos 24 equipos de hombres, 8 equipos de mujeres que están participando en este torneo. Y son todos jovencitos, ¿no? Todos chicos de high school. De high school, ok, de bachillerato. ¿Y pueden ser de cualquier colegio? O sea, ¿no son escuelas específicas participantes o pueden ser mezclados los equipos de diferentes colegios? Pueden ser mezclados de cualquier colegio que sean pertenecientes al condado de Montgomery. Ok, perfecto. Además de eso, tenemos otros, ahorita tenemos para las escuelas intermedias, tenemos le llamamos Fashion Bootcamp. Ok. Esto es para las niñas, ¿no? Para niñas. Por lo general. Y también para varones, ¿sí? O sea, hay también chicos que están participando en este programa. Está siendo un éxito. Es la primera vez que lo hacemos y tenemos un buen número de chicos que están llegando los viernes a participar en este programa. Un programa de moda. De modelaje. De modelaje. Ok, están aprendiendo a hacer, caminar. En pasarela. Y toda esta cuestión. ¿Dónde hacen ese? Está en Mid County. En el... perdón. ¿En qué centro? En el centro de... Mid County. ¿Cuál es? Que está por Brick Cheney. Ese es el de East County. East County. Es el de la parte este del condado. Correcto. Que está por allá por la Rick Cheney Road. Exactamente. Al final va a ser un evento especial. Vamos a tener la pasarela. El fashion show oficial. Ahorita los chicos se están preparando. ¿Y hay costureras ahí? ¿Y cómo es la cuestión? ¿De dónde sacan los trajes? ¿Tienen el auspicio de alguna tienda? El Departamento de Recreación está siendo la persona que está promoviendo esto. Ok. Yo diría que de una tienda grande debería incorporarse. Te lo estoy dejando saber a ti. Una tienda grande incorporarse y que sea partícipe de ese fashion show. ¿Todavía cuándo lo piensan hacer? ¿Para final del curso escolar? No, va a ser próximamente debido a las cancelaciones que hemos tenido por el clima. Han habido un par de cancelaciones, ya que han sido viernes que hemos tenido que cancelar por el clima. Creo que es el 18, no estoy 100% seguro, pero se puede chequear en la página web. No tenemos llamadas telefónicas todavía. Oye, que a la gente no le interesa el tema de los jóvenes trabajando y haciendo actividades positivas. Yo no lo puedo creer. Si el programa fuera de la Nevada, todo el mundo estuviera llamándome, abarrotando para decirme, Lorna, ¿cuándo me apartan mi nieve? Pero, caramba, me duele el alma al saber que nadie quiere llamar para averiguar sobre los programas de los jóvenes. Pero bueno, seguimos. Recuerde, cabina 301-962-1540. 301-962-1540.
1540. Carlos, ¿algo más que quieras promover? Bueno, sí, solo hacer el comentario del beneficio de nuestros programas. Como lo estábamos mencionando, ayudamos también a que no exista la inseguridad de alimentación. Ajá. En verano Sí, en verano nosotros tenemos el programa de Food, Fun and Fitness, Ajá, que sí. es un programa donde proveemos alimentación a los chicos, además de actividades recreativas. Ajá. Ha sido un programa en el que, por ejemplo, en la escuela de Fox Chapel tuvimos un número de alrededor de 600 Durante el verano, que participantes que llegaron a comer. Llegan a comerse durante los meses de verano. Eso es un programa que también va medio en alianza con el estado de Maryland para asegurarse de que los jóvenes pues tengan por lo menos una comida balanceada durante los meses del verano que no están yendo al colegio. Ok, tenemos dos señoras en la línea. ¿Cuál es la primera? Tenemos a Brenda en la línea telefónica. Muy buenas tardes, bienvenida Brenda. Muy buenas tardes. Qué rico que llamó. Tiene una preguntita acá para don Carlos. Básicamente, simplemente para felicitar al Departamento de Recreación por la labor tan hermosa que hacen con nuestros adolescentes. Yo de primera mano he podido observar la ilusión y el interés que los programas provocan en los estudiantes que participan en los diferentes programas y en realidad simplemente para felicitarlos. Muchísimas gracias por ese elogio, caramba, por tomarse el tiempo de llamarnos para felicitarlo, porque de veras toma una iniciativa y una creatividad enorme el verdaderamente armar todos los programas durante todo el año, que se ofrecen todo el año, no solamente con los niños y los jóvenes, sino también con las personas, los adultos mayores, para los abuelitos, los ancianos, y los programas también para nosotros, los medio tiempo, porque hay programas... Sí, claro. Hay programas para todo el mundo, para usted y para sus hijos. Yo soy maestra del condado y por eso le comunico de que este programa en realidad he podido ver la diferencia que hace en la asistencia de nuestros chicos y en la emoción que ellos expresan por estar dentro de la escuela y al finalizar tener algo productivo en lo cual participar. Me alegra mucho. Nuevamente felicidades. Qué bueno, Brenda. ¿De qué colegio es maestra usted, Brenda? Yo soy de Springbrook High School. Springbrook, ok, bueno, felicidades, gracias. Hoy tiene el día libre usted, me imagino. Sí. Que por eso pudo escuchar el programa y llamarnos. Y bueno, gracias por llamarnos, por serte un testimonio verbal de lo que se está haciendo con ese programa de Excel Beyond the Bell, que se trata de eso, éxito después de la campana y de aquí para siempre. Gracias, Brenda. De nada. Tenemos otra Imelda en la línea. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aló, muy buenas tardes. Ay, ¿se cansó de esperar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame, ¿tiene alguna preguntita para don Carlos? Sí, solo estoy preguntando para el condado de Prince George. No sé nada de programaciones para los chicos. Ok, bueno, ay, doña Imelda, me da tremenda pena. Yo sé que el programa nuestro lo escuchan en el condado de Prince George's, lo escuchan en Washington, D.C., lo escuchan en varias jurisdicciones en Virginia. Acá estamos enfocados en el tema del condado de Montgomery. Quisiera poderle decir cuáles son los programas existentes en el condado donde usted vive, pero desafortunadamente no tengo el menor conocimiento. ¿Qué tal si usted visita el sitio web de ellos o llama al 311 de ellos para que pueda preguntar directamente a ver qué es lo que tienen disponible? Quizás tienen algo similar a lo que tenemos acá en el condado de Montgomery para los chicos suyos. Me da mucha pena que no le pueda contestar esa pregunta, pero acá en este programa, bueno, ya sabe, llevamos 4 años enfocándonos en Montgomery County. Hace falta uno de Prince George's, caramba. Gracias por llamarnos. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes, adelante. Aló, muy buenas tardes, está en la línea. Señora Lorna, mi nombre es Imelda. Alguien más entró en la línea y hizo la pregunta que yo quería hacer. Yo soy de Montgomery County. Ajá. Yo tengo un muchacho que va a salir de la escuela intermedia. Yo estaría interesada en trabajo o programas que él pueda participar en el verano. Ok, contéstamela aquí a esta señora, Carlos. Claro, ¿usted sabrá en qué escuela va a participar va a entrar su chico para el... Springbrook. Iría él a su high school de Springbrook. Comenzaría él en agosto, septiembre. Cuando año. Ajá. Perfecto. Nosotros tenemos en Springbrook el programa de Rec Zone. Es una de las cinco escuelas donde tenemos programas para las escuelas de bachillerato. Hay varias actividades que tenemos en Springbrook. Yo estuve antes en Springbrook, estaba encargado de esa escuela participando ahí. Hay deportes, tenemos durante la hora de lunch hay una actividad, un programa de fútbol, de soccer,
para que el chico pueda participar después de escuela, creo que de lunes a jueves, de 2:30 a 4:30 o 5, está también abierto el programa de recreación de Rexon, que está totalmente gratis, a donde los chicos pueden jugar videojuegos, pertenecer al equipo de baile de los martes. Está en este momento el equipo de baile latino en Springbrook, en el cual tenemos un coreógrafo internacional. ¿Cuál es ese? El After... Rexon se llama el programa. Departamento de Rexon. Ok, Gimelda, lo que debe hacer es eso. En cuanto ya el chico esté listo para transferirse a la escuela secundaria, lo importante es eso, que usted personalmente vaya al colegio, a la oficina, y se empape con todos los programas existentes. Rapidito, porque parte de la pregunta de ella era si el chico puede trabajar en el verano, saliendo de middle school hacia high school. ¿Cuál es la edad que tiene ¿Qué su edad hijo? tiene? 14. Yo creo que ese es el momento donde podemos Califica. empezar a aplicar. Okay. Puede aplicar, sé que en verano abrimos muchos espacios, oportunidades laborales. Es el momento donde más espacios tenemos, ya que tenemos que cubrir varios programas de verano que nosotros tenemos. Gimelda, Montgomery County, md.gov/RS de REC, y entonces busque por Teamworks. La búsqueda de Teamworks. Y eso le debe solucionar. Tenemos una última llamada, rapidito, que me quedan 3 minutos solamente en el aire. Buenas tardes. Orlando, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Díganos su pregunta para Carlos. Lo primero quisiera que, siendo que nosotros no tenemos la habilidad para escribir la cosa, que diera un poco más suave la dirección electrónica, porque la da demasiado rápido, no se puede apuntar. Mira, esta dirección, segundo, Orlando, espérame, esta dirección todo el mundo en Montgomery County se la tiene que saber, que es el sitio web oficial. Mira, te lo voy a repetir despacito. Montgomery County, MD de Maryland, .gov de gobierno, diagonal, RS de recreación. Ese es para cualquier cosa, ustedes que me escuchan, el sitio del condado es Montgomery County, md.gov. Y ahí ustedes entran y buscan busca de cualquier servicio que necesiten. Si no, siempre recuerden nuestro centro de operadoras, el 311. Orlando, ¿cuál era tu otra pregunta? Para la próxima, si pudieran abundar un poco más sobre los programas de tecnología, de ciencia, porque bailar, arte, cocina, eso no va a llevar a los muchachos a ninguna parte. Pero si les hablan de tecnología, de ciencia, más a nosotros STEM. Los padres, nosotros miramos cómo los podemos meter ahí, pero cocina, arte, eso no los va a llevar a ninguna parte, no van a avanzar en la universidad, sí. Orlando, matemáticas, ciencias. Programas académicos. Usted está hablando, lo estoy apresurando porque me quedan 2 minutos, no es porque quiero ser así media que irreverente con usted. Tenemos programas académicos. Parte de de Excel Beyond the Bell incluye académicos, ya sea remedial con las matemáticas, con el inglés, etcétera. Mucha preparación. Escuchó la maestra que llamó anteriormente que dijo que verdaderamente los ayuda académicamente. Rápido, Carlos, algo que le quiera decir Orlando. Sí, en las escuelas medias es donde tenemos los programas de STEM, que es ciencia, tecnología y matemática. Sería de que hablara no sé en qué escuela está su hijo, pero sería que se acercara a la administración para que vea cuáles son los problemas que tenemos en los cuales se puede registrar. Como le digo, es la opción suya de ver en qué programas los mete. Hay padres que buscan el deporte u otras cosas. Está la oportunidad de que usted busque el programa de STEM. Exacto. Y siempre les recordamos a ustedes que estos son algunos programas que ofrece nuestro Departamento de Recreación del Condado, muy separado a otros programas que ofrecen las escuelas públicas del condado de Montgomery. O sea que hay un sinfín de programas existentes y varían de colegio a colegio. Así que es importante que usted como padre pues esté bien al tanto de lo que ofrece el colegio en particular al cual asiste su hijo o hija. Se nos agotó el tiempo, Carlos. Muchísimas gracias. Buenas preguntas de los padres. Me puso muy contenta ese elogio que te regaló la maestra de Springbrook, ¿verdad? Sí. De Springbrook. Así que gracias por estar aquí. Despídete. Bye, bye. Bueno, gracias por la invitación. Ha sido un placer venir a hablar un poco del Departamento de Recreación y los programas que ofrecemos. Solo aclarar,
son programas que son muy buenos para los chicos, les ayuda bastante en su crecimiento, no solo educativo, sino que social y son programas totalmente gratuitos. Ok, bueno, nada, para cualquier información sobre los programas que ofrece nuestro Departamento de Recreación, ya sea para niños, jóvenes adultos o ancianos, Montgomery County, md.gov/REC. Muy buenas tardes, yo regreso el próximo martes.